para hacer las sombras, yo recomiendo siempre esta misma persona, volverla a copiar, ponerla por debajo, que sería esta. Aquí le quedó esto, se lo voy a recortar. Y con control L, control L, llevar, hacerlo todo negro. Todo negro. Y con control U, quitarle toda la saturación. Y hacerlo todo negro. Entonces ya tengo una sombra de estas personas. ¿Sí? La pongo por debajo. Y aquí hace falta entender hacia dónde van las sombras, ¿no? Aquí en el interior no hay sombras porque no hay luces, pero si entiendo que a lo mejor el sol viene, digamos que el sol viene así, entonces la sombra se emitirá para allá, ¿sí? Así lo voy a hacer, a lo mejor un poco para atrás y para allá. ¿Cómo logro entender las sombras? Por ejemplo, aquí que se está entrando el sol, las sombras están yendo para allá y están yendo así, ¿sí? Entonces podría repetir esa misma sombra así. No sé si se entiende. Sí, o sea, por dónde viene el sol. Por dónde viene esta sombra, ¿no? Esta sombra viene aquí, viene así. Entonces esa misma línea de sombra la voy a hacer en las personas. Entonces con esta línea de las personas, con control T y con control o con command, voy a jalar a distorsionar la sombra. Sí, voy a hacer que coincida un poco con los pies. Nunca va a coincidir, entonces hay que hacerlo lo mejor posible, nada más. Enter. Y listo. Ya tengo ahí la sombra. ¿Sí? Si yo los moviera para acá, pues ahí se ve mucho mejor, ¿no? ¿Cómo pegaste la sombra y la de estos monitos? Las estoy seleccionando juntas, no las he pegado todavía. Ok. Aquí, por ejemplo, voy a borrar esta persona, esta persona y esta persona. Entonces ahí están. Ahí las voy a dejar como si estuvieran ahí para hacer la sombra. ¿De acuerdo? Voy a borrar las líneas de perspectiva. Entonces ahora la sombra, pues a lo mejor un poquito más. Ahí ya se entiende, ya queda bien. La segunda, pues encontrar la tonalidad de la sombra. Normalmente van entre 30, en opacidad un 30%, más o menos, y ya con esa sombra es suficiente. Si lo ven, ya se está mezclando. Y si quieren hacer el efecto de filtro con desenfocar, pueden hacer un desenfoque gaussiano para que se difumine un poco en los bordes, ¿no? Ya, si así queda bien, ya lo dejamos así, ¿no? Pero otra sombra que es muy, muy importante, la sombra de las personas se componen por varias sombras. Una es esta, la que se proyecta de las luces, y otra es una sombra, voy a hacer un layer nuevo, voy a seleccionar el color negro, y con el lápiz, una segunda sombra que todas las personas, todas las cosas deben de tener, es una sombra difusa que se aplica en donde se sientan las cosas. Puede ser un florero, puede ser una maceta. Entonces le pongo esta sombra aquí. Y eso va a ser, voy a borrarle aquí las líneas blancas, si no, no va a tener efecto. Y estoy quitando los bordes de la foto, del fondo blanco. Ahí está, ya se le quité. Entonces esta segunda sombra también difumina, también en opacidad. Ay, me equivoqué. Que es esta. Le voy a bajar la opacidad. Y le voy a aplicar también un filtro, desenfocar gaussiano.
Mejor un poquito más. Ahí está. Y debe de ir inmediatamente debajo de los zapatos, siempre, inmediatamente. Entonces, se fijan, eso hace que haga que las personas se estén paradas en el render, porque ahí no se sienten dentro del render, ¿cierto? O sea, se siente que están ahí, que cuadran la perspectiva y todo, pero no se siente que están pisando. Entonces, una vez que le ponemos esa sombra difuminada ahí, hace que estén pisando el render, las mete al render, ¿sí? Entonces, estas dos sombras son muy importantes cuando hagan personas en sus renders, ¿de acuerdo? Y otro pequeño truco es que las personas les hagamos una pequeña transparencia en opacidad de 90 a 97 para que se transparenten un poquito, no que se note nada al fondo de ellos, sino que esa mínima transparencia hace que se metan al contexto, a la luz del render también. ¿Sí? Yo he descubierto eso, que no se nota, pero finalmente hace que se metan un poco a la luz. Y aquí les voy a bajar un poco la opacidad porque están como demasiado. Ahí están. ¿Sí se entiende? Sí. Ahí está. Entonces se fijan, ya se siente que está pisando. A lo mejor está un poquito exagerado, a lo mejor es un poquito menos. Se siente que están pisando. Mejor con multiplicar. Se siente que están pisando, se siente que ya están dentro de la luz, se siente que están dentro de las sombras y pues la sombra hace que estén dentro del render. ¿De acuerdo? Entonces, estos serían como los trucos en general. Tanto si meten un florero, si meten una maceta, si meten plantas, si meten lo que sea, más o menos este procedimiento es el que hay que hacer siempre, ¿no? Y aquí ya lo que quedaría es hacer que se metan al patio, ¿no? Entonces, aquí puedo hacer con... Aquí puedo copiar la ventana del fondo, control C, control V, y este layer ponerlo hasta arriba de todo, y ya se mete, se van para atrás. Aquí me faltó esto. Control C, control V. Y ya ven que aquí me recorté de más, nada más tendré que borrar esto de aquí, ¿no? Pero ya con eso, pues ven que ya se metió el render, ¿no? Esto yo lo recomiendo más copiar y pegar este pedacito de la ventana que borrarle a las personas, porque una vez que lo borras ya no la puedes mover. Entonces, así si recorté esta parte de aquí, esta persona, digo, ah, no, quedó mal, la puedo mover y no se recorta. ¿Por qué? Porque está encima de la ventana. ¿Sí? En cambio, si que mucha gente borra la parte que se debe de ver, no se debe de ver, pues ya cuando lo mueves, ¡pum!, se le ve el borrón a la persona. Entonces, yo aquí yo recomiendo recortar esta parte, ¿no? Si ven el video que hice, todo este proceso está en el video, para que más o menos vean un poco todos esos efectos que hago. Ese video nos lo mandó cuando, profe. Está en YouTube. Déjenme ponerles, es déjenme copiarles El enlace, porfa. el enlace. Se los pongo aquí. Gracias. Para que vean, es todo el proceso. Es este mismo render, obviamente con otras personas, pero es todo el proceso de mentación que hice, ¿no? Está rápido. Yo duré 1 hora haciendo todo esto. ¿Sí lo ven? Entonces ahí metí estas plantas, hice el efecto que les dije de ajustar las luces, metí esta planta.
Recorté las ventanas para ponerlas encima. Estuve haciendo ahí varias copias para que se me vean frondosa. Hice la sombra de la planta. Puse la maceta. Vean que cuando se vuelve como más oscura, es ese efecto de duplicar la capa y multiplicarla y quedar encima. ¿Sí? Y ya borrarle algunas cosas. Entonces hice aquí el efecto de la sombra. Luego metí a esta persona. Ven que la pongo en transparente. Luego le recorto lo blanco. Aquí hice el recorte del tapete para copiarlo y encimarlo a la persona. ¿Sí? Entonces, para que lo vean, más o menos este mismo proceso que les estuve diciendo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No, todo bien. Yo creo que el miércoles que nos revise ya más o menos nos ayudas a lo que nos falta. Como a Sí, intenten corregir. ambientar. ¿Cuál sería el reto? Que de cada render pongan mínimo 3 personas. Yo sé que es una casa y que se ve raro que haya tantas personas. Ajá. Pero Pero justamente que en una este reunión, ¿no? render, bueno, ahorita no lo voy a encontrar. Justamente en este render